11 de Apocalipsis. Gloria a Dios, y oramos al Señor, hermano, por la palabra en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos y te adoramos, oh Rey de los cielos, porque tú eres grande y digno de suprema alabanza, oh Señor, digno de suprema adoración, oh Rey, digno de suprema honra y gloria. Padre, tú eres bueno y tú eres justo, Señor, y tú eres digno, Padre, de alabanza, de gloria. Abre nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, a ti, Padre. Oh Dios de los cielos, a ti bendecimos, oh Señor, y proclamamos, Padre, proclamamos tu nombre. Proclamamos, oh Rey de todos los cielos, en el nombre del Todopoderoso, aleluya, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres grande, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Danos la gracia, Señor, danos la gracia, Padre. Danos la gracia, oh Señor. Danos de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Capítulo 11, hermano, Dios le bendiga. Dice así la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están al pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir el de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, y en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen de la tierra.
y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Gloria al Señor. Son varios, hermanos, los conceptos que se manejan aquí, grandes. Entonces se habla, hermanos, se empieza a hablar del templo, luego hablan de los 2 testigos, lo que van a hacer los testigos, ¿sí? Y luego el séptimo ángel, el segundo ay, de los 3 ayes que había, o de los lamentos, y luego dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, y se veía en el templo. Entonces, termina, hermano, este capítulo hablando del templo, y termina, ¿verdad?, hablando del templo. No sé si hayan visto ahí una película que habla así en búsqueda del arca perdida, ¿no? También los alemanes y gran naciones y tribus han querido buscar, hermano, o encontrar, o dónde quedó el arca del pacto. Fíjese nada más, ¿no? Desde ahí, pues, vamos viendo, hermano, que cuando hablamos de la presencia de Dios, se está hablando del Shekinah. Ya hablaremos un poquito, hermano, conforme, casi, hermano, cada versículo, 2 versículos es un tema a tratar diferente. O sea, es mucho contenido para hablarlo, hermano, así en una sola clase o un solo contenido. Y vamos a ver, hermano, todas estas cosas. Yo les decía, si no habían visto esta película, ¿nadie la ha visto? Sí, la han visto. Entonces, mire, esta película es ciencia y es ficción, porque la ciencia, hermano, pues la sacan de la Biblia, y la ficción la pone el hombre. Y vamos a ir entendiendo ahí por qué, ahorita vamos a explicar un poquito más de esto, por qué el ser humano, hermano, quiere el arca, o necesita el arca, o quiere verla, o quieren, hermano, encontrarlas, y vamos a ir hablando un poquito más de esto. Y hablamos, hermano, tengo que irme un poquito atrás, ante la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios y después por Tito, el emperador romano. Y entendamos, hermano, todo el mundo sabemos lo que hay, o lo que había en el arca, o lo que hay todavía en el arca, ¿no? Porque vemos ahí una copia de las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, y el maná. Y ¿por qué buscar, hermano, la presencia de Dios? ¿Quieren la presencia de Dios así como emanaba, hermano, del arca? Entonces, vemos, hermano, ahí la promesa que Dios hace a David y a Salomón de su presencia. Entonces, siempre nos dice la palabra, hermano, que iba a estar la presencia de Dios ahí, protegiendo a la nación, protegiendo al pueblo, bajo las condiciones única y exclusivamente de guardar el pacto, de guardar los mandamientos, de guardar los estatutos, ¿sí? Y entonces la promesa lleva una advertencia: para ti y tu pueblo, les dice así. Entonces, Salomón, ¿sí?, y el pueblo, pues hubo un distanciamiento horrible ahí. Y vemos una visión retrospectiva ahí en el libro de Ezequiel, donde la presencia de Dios se levanta, hermano, y se va, sale a causa de la idolatría, porque metieron al lugar santísimo así como meter doble barda, y en el fondo pintaron y metieron de ídolos hasta decir basta, y dijeron: Jehová no ve. Fíjese, una barda nada más. Fíjese la incredulidad del sacerdocio en ese tiempo, ¿no? Y entonces Ezequiel, les digo, tiene una retrospectiva donde se levanta la gloria de Dios, y la tierra, hermano, queda sin la presencia. Sin la presencia queda. Y entonces aquí, hermano, empieza el Apocalipsis 1 como una expresión de mide el templo, mide acá, mide allá, como cuando uno va a comprar una casa, ¿no? Usted ve la cimentación, ve los metros, cuántos metros mide el terreno, cuántos metros hay de construcción. Es como medir o verificar. Esto es cuantificar.
Entonces nosotros entendamos esto, hermano, cuantificar cómo está la iglesia, cómo nos desarrollamos, y se registra en la Escritura y escribe, ¿no? Escribe, y uno dice, bueno, en estos días, ¿cuál templo? Y desde ahí vemos todas las cosas donde nos está diciendo, no midas la parte de afuera porque esta la van a hollar los gentiles. Entonces, desde ahí vemos, el templo fue dejado a los gentiles, fue dejado al anticristo y fue dejado, hermano, al nuevo orden mundial. Esto es lo que hay que entender. Oigan, los presidentes o en las cumbres cuando hablan de llevar a cabo un nuevo orden mundial. Y vemos, si usted estuvo el viernes, hermano, hablamos de las 70 semanas, bueno, hablamos de las semanas y hablamos de las escalas proféticas, y aquí, entendamos aquí que es literal cuando habla 42 meses, cuando habla de 3.5 años y cuando habla de 1260 días, lo que acabamos de leer ahorita, casi en un solo versículo, dice, hollarán la ciudad santa. El versículo 2 al final dice, fíjese, y hollarán la ciudad santa 42 meses, y luego, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, o sea, vestidos de luto. Entonces me está dando, hermano, dos fechas de medidas de tiempo. Es lo que vimos el viernes. Entonces 42 meses, 3.5 años y 1260 días es lo mismo. Y es literal, esto es lo que hay que entenderlo aquí. Estos son días literales, pero cuando habla de tiempos y medio tiempo, habla en un aspecto simbólico, pero es lo mismo. 42 meses y los días, 1260 días. Cuando habla de semanas es simbólico también, o sea, de septenios de años. Entonces yo les explicaba, es que así, hermano, lo marcó a los diferentes profetas. Así se lo dijo a Ezequiel, así se lo dijo, hermano, a Zacarías. Ahorita hay que entender también esto de los 2 olivos en Zacarías. Y entonces hay 2 personajes aquí que van a profetizar, ¿sí? Y entonces desde ahí el templo, hermano, hay que entenderlo, saber cuáles son los planes que Dios está dándonos. Entonces, ¿cómo mantuvo todas estas cosas, o cómo deben ser compartidas, o cómo deben de ser dirigidas? Entonces, las gentes, hermano, no saben de estas cosas, son inconscientes sobre todo esto, ¿sí? Entonces, vea el cumplimiento del acto. Entonces, hoy, hermano, ya tenemos más de 2 años hablando de profecía. Hablamos, hermano, y empezamos a hablar de las dispensaciones y los pactos. Y luego casi 1 año hablando de profecías. Y íbamos yo apartando, hermano, todos los aspectos proféticos para nosotros, para nuestros últimos días. Y luego, hermano, viene la guerra de Israel con Hamas, y desde ahí brota, hermano, lo que nosotros ya llevábamos un adelanto, más de 2 años. Entonces, mire, yo les decía, Apocalipsis, hermano, se ha interpretado con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Entonces uno tiene que contextualizar todo esto. Así como cerramos, hermano, estos aspectos de las escalas proféticas. Entonces ya nosotros no nos podemos perder en fechas, Entonces le dije, las fechas y el día, hermano, son inalterables. Y les dije, Dios, hermano, nos está dando las fechas en qué va a suceder esto, en qué va a suceder el otro, y qué va a suceder acá. El único problema, hermano, y Dios lo tiene reservado, es que no sabemos el día del arrebatamiento. No sabemos, hermano, cuándo empieza la semana 70. Cuando empiece, hermano, la semana 70, nosotros vamos a tener las fechas exactas, exactísimas, así, hermano, exactísimas. Este día va a pasar a esto, este otro día va a pasar acá, este otro día va a pasar esto. Entonces, es un aspecto cronológico, pero no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento, ni cuándo va a ser, hermano, cuándo comienza la semana 70. Pero de lo demás ya tenemos las fechas exactas. Eso lo explicamos, hermano, el viernes. Tenemos las fechas con exactitud.
porque la palabra de Dios nos lo está marcando. Aquí hay, en un solo versículo, en 2 versículos, les dije aquí, del 11, del capítulo 11, les estoy mencionando todo esto. Porque mire, desde el año 126, bueno, en el año 70 se invadió los romanos y destruyeron el templo, bajo Tito, ¿verdad? El emperador. Pero en el 126 dejó de existir, hermano, Israel como nación. Entonces, desde el 126 no aconteció nada. No hubo, hermano, el aspecto en el cual haga de cuenta cómo revivir, hermano, el aspecto profético de Apocalipsis. Hay que entenderlo aquí. Mire, voy a tratar de explicarme. Mire, desde el año 126 hasta el 1948, en que el pueblo de Israel se constituye como nación o como Estado judío, desde el 126 al 1948, nada de Apocalipsis, hermano, nada de un aspecto profético, única y exclusivamente, hermano, el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3, el mensaje a las iglesias. Eso era todo. No se podía, hermano, interpretar, no se podía aplicar, no se podía, hermano, ¿verdad? Bueno, sí se leía el Apocalipsis, porque toda la iglesia, hermano, en esta historia, del 126 al 1948, pues no había la revelación en el contexto, hermano, de lo que sucedía en el mundo. No se podía, hermano, aplicar la palabra de Dios. El Apocalipsis como que estaba vedado, así como quedó vedado, hermano, el libro de Daniel para el autor. Y desde ahí, hermano, desde 1948 se empezó como a vislumbrar, a revelar, hermano, lo que sucedía de la escritura en Apocalipsis. ¿Me acabo de explicar, hermano, de esto? No hay ninguna duda aquí. No pasó nada, hermano, no se pudo interpretar nada, no se pudo aplicar del capítulo 3, del capítulo 4, 5, que era la adoración, del capítulo 6 en adelante, no se pudo aplicar nada. Pero en 1948, hermano, empieza a revivir, como que empieza la revelación, hermano, y empieza la interpretación y la aplicación del Apocalipsis. Y desde ahí, hermano, vemos que en estos días cuando hablamos de Ezequiel, hermano, hay como 12 capítulos que hablan de la construcción del templo mesiánico, o sea, donde va a reinar Jesús, hermano, en el milenio. Y nos daban medidas y medidas y medidas y medidas y medidas y medidas y medidas, y como que mejor no leímos nada, hermano, porque no entendemos nada de arquitectura, pero entendamos lo que hay ahí. Usted trate de leer, hermano, del 40 en adelante, los últimos 10 o 12 capítulos, y como que dices tú, bueno, pues pura medida y medida y medida, pero me está hablando, hermano, de un templo, ¿verdad?, que se va a levantar para el Mesías. ¿Sí? Algo así, hermano, como 10 kilómetros cuadrados, o sea, una inmensidad de terreno, 10 por 10, y desde ahí, hermano, vemos todas estas cosas que aparecen en Ezequiel. Entonces, hay una pleyades ya de cumplimientos, ¿sí? Y nosotros, hermano, tenemos que estar urgidos ante el llamado. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, hermano. Y entonces está llamando a los perdidos. Así como cuando Irán, hermano, atacó a Israel y dice, este es en represalia y hasta ahí la dejo. Fíjese nada más. Y entonces cuando empezamos, hermano, a ver el Apocalipsis y a ver los libros de referencias, como armar un rompecabezas. Como que no encajamos este cuadrito acá, no encajamos este pedacito allá, y no encajamos, y así está el mundo hoy. Entonces, busquemos, hermano, ese pedacito. Entonces, como que debemos de entender, hermano, que la iglesia, la Odisea, no tiene lugar aquí. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? No cabe aquí la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia apática. Como que no cabe aquí, y desde ahí, pues, ni ocupados ni preocupados. Así está la Odisea, ¿no? Y vemos el templo, hermano, y vemos el arca, y luego me marca, hermano, los 2 testigos. Y mire, cuando hablamos, hermano, de la historia de las religiones, usted sabe que las religiones
Bueno, lo marcan religiones, ¿no? Pero nosotros sabemos, esta palabra nada más aparece una sola vez en la Biblia, ¿sí? Y significa volver a ligar nada más. Entonces hablamos de la comunión y del aspecto espiritual y de nuestra relación íntima con el Señor. Pero así en el mundo, hermanos, se marcan como religiones. Entonces hay 3 religiones monoteístas, ¿no? O sea, que nada más adoran a un solo Dios. Y aquí empezamos a ver el origen, hermano, de la palabra de Dios. Los cristianos, los judaizantes y el islam, o sea, los musulmanes. Y vemos, hermano, que no hay una liturgia muy definida en el judaísmo, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a hablar de qué significa la liturgia. ¿Desde cuándo, hermano? Pues desde que Israel dejó de ser nación. Entonces, vemos, hermano, oficialmente cuándo nace el judaísmo, por mencionarle así. ¿Cuándo nace? Cuando Dios, hermano, llama a Moisés y lo dice, le abrió, hermano, los cielos, le dio una visión y le dice, haz el tabernáculo conforme a lo que tú viste en los cielos. Y es lo mismo que aparece aquí en el último versículo. El templo de Dios dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Eso fue una visión que tuvo Moisés de los cielos abiertos, hermano, y se lo dijo, hazlo conforme al modelo que viste en los cielos. Entonces sabemos, hermano, dónde está el arca. Hoy en día, ¿sí o no? No lo está revelando la palabra. Y luego Steven Spielberg, el que llevó a cabo la película, ¿no vio este versículo? Y si ve este versículo, ¿qué? Pues se le acaba la película, ¿no? Ya no hay película. Entonces había que tapar esto así y hay que buscar el arca. ¿Por qué? Porque del arca viene la presencia, ¿no? Se emana la presencia. Y entonces, ¿qué pensaban los judíos cuando salían a la guerra? Vamos a llevar el arca, ¿no? Los pecadores y los groseros y los pendencieros y los apáticos, los apóstatas van a llevar el arca para que Dios los guarde en la guerra. Y luego ya ve qué les pasó a los filisteos, ¿no les destruyó todo? Y luego, ¿por qué bendijo a Obed-edom? Y luego, ¿por qué David, hermano, organizó ahí una campaña de naciones? Organizó una campaña entre las naciones. Vamos a llevar el arca a Jerusalén. Y fue un verdadero fracaso. Por no leer 3 o 4 versículos de la palabra, David cometió un error gravísimo. Ahí está Pérez Usa, ¿no? Que significa quebrantamiento, y el cual murió. Y desde ahí, hermano, vamos a ir entendiendo las cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de estas religiones, ¿no? Y vemos que Moisés, hermano, levanta el tabernáculo, pone el lugar, pone así como vio en visión, todas las cosas las acomoda, el lugar santo, el altar de bronce, el lugar santísimo, ¿sí? Y vemos, hermano, la nube y el fuego que los acompañaba a ellos por el desierto. Y desde ahí, hermano, David y su gobierno y su política en la época de oro. Entonces hubo momentos de gloria, un templo, hermano, para Dios. Pero lo va a construir Salomón. Y en la historia no se registra otra arquitectura más maravillosa que la del templo. Es una maravilla, fue una maravilla del mundo antiguo. Entonces, los materiales eran de lo mejor, lo más excelso. Y a Salomón, hermano, Dios le advierte. La casa, hermano, se llenó de humo, se llenó de fuego, ¿verdad? Cayó la gloria de Dios y Dios estuvo ahí. Mientras, hermano, el pueblo de Israel permaneciese en fidelidad. Pero llegó la idolatría, llegó la adoración a otros ídolos, llegó la podredumbre y se acabó. Y lo vemos a Jesucristo en Mateo capítulo 24 profetizando sobre ese templo. Y luego usted a lo mejor se acuerda, hermano, que hablamos de Ageo. ¿No se acuerdan aquí? Uno de los profetas post-exílicos o post-cautiverio. Estos 3 profetas, hermanos, fueron los que regresaron después del cautiverio de Babilonia, que fue Ageo, fue Zacarías y fue Malaquías, 3 profetas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos
cuando vimos a Ageo y dice, y la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. ¿Sí se acuerdan alguien? La gloria postrera. Entonces, ¿qué había de templo, hermano, cuando regresó el pueblo de Israel de Babilonia? Puras ruinas. Entonces levantan, hermano, un pequeño altar y empieza la adoración otra vez y empiezan los sacrificios. Y esta es la construcción, reconstruyen de las ruinas. Y esto es lo que yo les decía, hermano, de las cosas que están sucediendo. Entonces, Herodes, por congraciarse con los judíos, les levanta, hermano, el templo que conoció Jesucristo, ¿sí? Y lo consiguen a medias. Y entendamos allí, yo les hablé de liturgia. Entonces les dije, los judíos, hermano, los musulmanes sí llevan una liturgia, nosotros llevamos una liturgia. Y muchas veces no entendemos lo que es eso, ¿eh? La Iglesia Católica habla de liturgia y muchas veces no se les explica qué es eso. Es una parte de la misa nada más, ¿no? Pero no es así, es todo el orden que se lleva. Entonces, Laos, hermano, esta es la palabra de liturgia. Laos significa pueblo y ergón significa la obra del pueblo. Entonces, cuando hablamos de liturgia, estamos hablando, hermano, de lo que usted acá, lo que empezamos a hacer. ¿Cuál fue? La oración, la alabanza, la adoración. Estamos en un orden adorando al Dios Todopoderoso. Seguimos en un orden, hermano, en base a la palabra, interpretando y aplicando. Ahí, y desde ahí, hermano, bueno, pues es la alabanza, la adoración, es la palabra, es dar culto al Dios Todopoderoso. Este es un acto que se lleva en la liturgia. Y ahí vimos también cuando empiezan a hacer los sacrificios después de que regresaron de Babilonia, que los más viejos lloraron y que los jóvenes dieron gozo. Entonces, oiga el llanto que está ahí mezclado, ¿no? El lloro y el de los más viejos y el canto de los jóvenes, cuando empezaron, hermano, otra vez, la liturgia de la adoración a Dios, ¿sí? Ahí, y está otra vez la promesa, hermano, de Dios, pero la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cómo fue, hermano, la gloria en tiempos de Salomón? Y ahora, ¿cómo va a ser la gloria, hermano, en nuestros tiempos? En tiempos de la venida del Dios Todopoderoso, en el arrebatamiento, en la segunda venida de Jesús. Pero resulta que otra vez se fueron tras los ídolos, otra vez el ser humano se fue sobre la injusticia, otra vez el pueblo, hermano, se fue sobre la inmoralidad. Y vemos, hermano, un cometido del anticristo. Entonces, el jinete, ¿no?, del caballo blanco, el anticristo. Entonces, otra vez los judíos van a ser engañados. Otra vez, nadie había logrado por siglos lo que va a ser el anticristo. Por siglos, por milenios de años, desde Abraham a la fecha, desde que Ismael e Isaac se pelearon. Entonces, se va a construir el templo a un lado de la mezquita de Omar. Y las dos religiones, la de Jesucristo, el cristianismo y los musulmanes van a estar, los judíos y los musulmanes van a estar juntos, con sus diferencias doctrinales terribles, dentro de hablar del cristianismo y hablar de Mahoma y hablar del profeta y hablar de todas estas cosas. Imagínense la fusión que va a hacer el anticristo. Va a juntar a los judíos y va a juntar a los musulmanes, al Islam. Imagínense, le dije, con sus diferencias teológicas, con sus diferencias en doctrinas, pero van a estar los dos ahí. Y va a ser un arreglo fantástico, ¿no? Ahí, vea, pidiéndose perdón de cuántos miles de años desde Abraham a la fecha, Y entendamos, hermano, ahí el término, ¿sí? Entendamos ahora con la tecnología que hay, cuánto tiempo se puede tardar en construir los hombres un templo. Desde el año, cuando Israel cumplió, hace 7 años que Israel cumplió los 70 años ya como nación, ya en estas fechas, hermano, ¿sí?, hace 7 años, Israel ya tenía todo preparado.
para levantar el templo. Ya tenían al sumo sacerdote, o ya lo tienen, ya tienen los levitas, ya saben, hermano, cómo se llevan los rituales para los sacrificios, ya saben el altar de incienso, ya tenían, o sea, una escalada de dinero como nunca ha habido en la vida. Pero resulta que ellos esperaban construir el templo en el año 70 y no fue así. Ya estamos en el año 77, desde la creación del Estado judío. Y entendamos lo que ha sucedido. Entonces, se manifestará, hermano, el Señor ahí en la unificación de dos religiones. Va a ser otra vez como el arca del pacto. Entonces, no lo vemos, hermano, por ningún sentido. Entonces, todo está disponible, todo está dispuesto. Y desde ahí vamos a entender, hermano. Acontece el arrebatamiento, no sabemos cuándo, ¿sí? Pero los primeros 3 años y medio, cuando empiece la semana 70, los primeros 3 años y medio va a ser de una tensa calma. Ahí está el jinete del caballo blanco actuando, el anticristo. Y luego va a entrar al lugar santísimo y va a ser un sacrilegio enorme para los judíos. ¿Por qué? Porque les va a decir el anticristo: yo soy el Mesías príncipe, yo soy el que tantos han esperado por generaciones o por miles de años. Yo soy Dios y yo debo de ser adorado. Fíjese el engaño tan espantoso. Y entonces se van a dar cuenta, hasta ahí el pueblo judío se va a dar cuenta del engaño que fue objeto. Y desde ahí va a decir, fue un grave error. Y desde ahí me habla, hermano, de la gran tribulación. Entonces ya sabemos que me habla de tribulación, pero me habla también de la gran tribulación. Y esto empieza el anticristo y les declara la guerra y les declara el exterminio. ¿Cuántas veces, yo le pregunto, los gentiles han querido exterminar al pueblo de Israel? ¿No se acuerda ahí en el libro de Ruth, o de Esther, perdón? La reina Esther. ¿Quién se levantó ahí por un edicto real de exterminar a todos los judíos? Amán. Sí recuerdan ahora, sí. Amán se levantó. Voy a exterminarlos, voy a acabarlos. ¿Cuántas veces se levantó Antíoco Epífanes, se levantó Hitler hoy en nuestros tiempos? ¿Sí? Y vemos cantidad en la historia. La Santa Inquisición también iba sobre los judíos, iba sobre los no católicos, iba sobre los cristianos, iba sobre los idólatras, iba sobre todos la Santa Inquisición. Y entonces vemos, hermano, que nada extraño está sucediendo. Entonces, las naciones están coronándose de ignorancia. La ONU, hermanos, se está coronando de ignorancia. Y ahí van los líderes iraníes y van los líderes musulmanes y dicen: voy a exterminar al pueblo de Dios. Y el mundo pues, le ha dado la espalda al pueblo de Israel, ¿sí? Y hoy más en estos días, ¿no? Contra Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Qué es lo que tiene? ¿O qué es lo que se ha declarado por él? Pues tiene una orden de aprehensión, ¿no? Y entendamos ahí lo que sucede entonces con la guerra con Hamas, un grupo terrorista. Entonces, excepto Estados Unidos, que ha sido un aliado incondicional de Israel. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros días? Y entonces, ahora vamos a entender, aquí luego me habla del 11, me habla del templo y luego me habla de los 2 testigos. Entonces nos dice de la hermosura que el Señor está levantando con estos 2 personajes. Muestra su gracia el Señor, muestra su gracia, hermano, con los 144,000 misioneros y con los 2 testigos. Y luego nos dice, a estos se les ha dado el poder. Y desde ahí uno tiene que leer en Zacarías, hermano. Yo lo invito a leer las referencias de Zacarías porque me habla de un olivo que está alimentando a los 2 testigos. ¿Qué quiere decir esto del olivo alimenta a los 2 testigos? El aceite de la unción. Ahí, entendámoslo así, el aceite que Dios está dándoles a ellos. Por eso habla de poder.
Entonces sale fuego de sus bocas, dice así, ¿verdad? Entonces ve a Elías. Una vez hablé ya de los 3 Elías. Ahí no quiero yo caer, hermano, en decir es este o es aquel o es el otro, ¿no? Porque muchos le van a decir es que es Elías y es Enoc, o es Elías o es Moisés. Pero de que Elías, pues sí, porque es el espíritu de Elías. Elías, hermano, el de Reyes, es Elías con el espíritu de Elías. Juan el Bautista es el espíritu de Elías. Este testigo, hermano, es el espíritu de Elías. Y ahí no nos perdemos, porque luego dice, cierra los cielos y tiene poder para designar y que no llueva, profetizar para que no llueva. ¿Eso quién lo hizo? Elías. Fíjense los eventos que suceden aquí. Entonces, lanzar todo tipo de plagas, ¿quién fue? Moisés, ¿verdad? Allá en Egipto. Y luego va el daño. Si alguien va contra ellos, el daño va a ser revertido contra el agresor. También así me lo está diciendo. Luego dice, va a haber guerra, mortandad y destrucción, ¿sí? Y desde ahí, pues la Biblia no nos da los nombres, no nos los da. Y entonces es por demás especular. No especulamos ahí, como muchos hermanos, no, es que es Elías, o es que es Moisés. No especulamos. Entonces, Enoc nos dice la palabra que no vio muerte. De Moisés nunca se supo dónde quedó el cuerpo. Entonces, Dios está obrando milagros y va a obrar milagros como en tiempo de Moisés y como en tiempo de Elías. Fuegos, sequías y plagas, es lo que me marca aquí. Entonces, me dice también Hebreos que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, Enoc, les decía, fue arrebatado. Elías, hermano, fue llevado en un carro de fuego. Pero ahí lo vemos. Entonces, entendamos, hermano, que Moisés aparece en el monte de la transfiguración dentro de Israel, cuando a él no se le permitió la entrada a la tierra prometida. Pero en Jesucristo, hermano, está allí con él, en el monte de la transfiguración. Entonces, ¿qué harán o qué van a hacer las cosas con lo que está escrito aquí? Entonces, vemos que el final de la misión, el anticristo mata a estos 2 ungidos. ¿Y qué es lo que hace? Los exhibe en la plaza mayor por 3 días y medio, y luego nos dice que el Señor les da el hálito, pone el hálito de vida. Y luego dice que los arrebata, fíjese, así como la ascensión de Jesús entre las nubes. Y los que están ahí son testigos, cómo el Señor los levanta al cielo. Así como la ascensión, fíjese, aquí está, y luego nos dice que mueren 7,000 personas. Entonces, hay que entender el contexto aquí de lo que está sucediendo, ¿sí? Entender el contexto, fíjese. Y los moradores, en el verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, o sea, la muerte de los 2 testigos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Se dan regalos por la muerte de los 2 profetas. Se dan regalos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Una fiesta satánica. El mundo está en una fiesta satánica aquí. Entonces, la incredulidad le da la espalda a Dios. Y luego uno dice, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, la gente pues, vive como quiere. Todo choca, la gente en el libertinaje, ahí están. Y usted háblele, hermano, a los que andan en el libertinaje y se enojan, se ofenden. Entonces, todo el mundo estamos viviendo en el desenfreno de la sociedad. Todo el mundo quiere vivir como ellos quieren. A ver, sáquenlos de ahí, sáquenlos. ¿Qué es lo que sucede? Pues se molestan. Entonces, vamos a pasar una imagen, hermano, ¿se acuerdan del librito de las dispensaciones? Que les dije, hermano, es menester que lo compren, no es muy caro, ¿eh? No es muy caro, pero usted tiene ahí el panorama. Vamos a pasar un poquito de esto, hermano. Y algunas gráficas que les pedí el viernes a los hermanos. Mire, ahí está el punto del rapto, ¿verdad?
La línea roja, pues, es el linaje santo, ¿no? La ascendencia de Jesucristo. Vemos ahí el pacto. Luego, así al lado izquierdo, donde dice el rapto, allá abajo, donde termina la línea, el periodo de evangelismo mundial. Creyentes renacidos, mire. Creyentes renacidos. El miércoles, hermano, ¿sí ves lo que traigo ahora aquí? ¿Me vestí de qué hoy? ¿De qué me vestí, hermanos? No traigo la S de Superman, pero traigo algo mejor y más poderoso. ¿O no? El miércoles, hermano, hubo una reunión del billón para Jesús. Fíjese que ese punto, ese círculo, está siendo ignorado por el mundo. Ignorado. Porque ahí está, hermano, en el aspecto profético, la evangelización del mundo hasta lo último de la tierra. Y la gran comisión, la gran mayoría de las iglesias, lastimosamente, se los digo, hermano, la gran mayoría la han convertido en la gran omisión. La gran omisión. Vimos, hermano, los resultados que ha llevado el billón. ¿Se acuerdan que luego una vez los trajimos, ¿no? Que nos capacitaran en evangelismo. Entonces, la visión, ¿sí? Ganar 1,000 millones en varias naciones, ¿no? Esa es la visión. La misión, activar y movilizar a 120 millones de evangelistas que prediquen en el mundo. Entonces, veamos el aspecto que está sucediendo hoy y que la gran mayoría, hermano, la gran mayoría están en la omisión y eso es terrible. Y yo les decía, hermano, yo pensaba así, se los declaré una vez y les decía yo, hermano, ¿sabe qué? Yo estaba seguro, hermano, que nosotros íbamos a levantar estos grupos. Porque levantar, hermano, un grupo que evangelice masivamente, ¿sí? Yo decía, bueno, pues nosotros vamos a hacer, pero resulta que no. Y me di cuenta que Dios usa a los honrados nada más. Y les dije, oiga, hermano, a los menos que esperaba yo eran los metodistas. Y los metodistas, hermano, empezaron y Dios los empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y les dije una vez, mira, hermano, los metodistas me regalaron 6,000 pesos en folletos. 6,000. Y luego yo me ponía a pensar al revés. Oiga, yo le puedo dar a los metodistas 6,000 pesos de literatura. ¿Yo? Y pues me quedo así. Dije, pues no. Entonces les dije, aquí hay 4 cajas, hermano, 5 que me costaron 7,000 pesos. Y les dije, los evangelios estaban de a peso, ahora los evangelios, un evangelio vale 9 pesos. Y entonces hubo un tiempo cuando estaba Amador que compraba yo cajas y cajas y cajas de Biblias, hermano, porque él pura Biblia regalaba. Hablaba de la palabra y pura Biblia. Entonces, más que los folletos, hermano, es la palabra lo que hay que regalar a medio mundo. Luego me di cuenta, hermano, que acá en los tianguis pues estaban vendiendo las Biblias que nosotros regalábamos. Entonces, uno no entiende, hermano, todas estas cosas, pero hay que entender, hermano, que más que vestirnos de evangelistas, pues es la unción y es el preocuparnos, es el estar motivado, es el estar con urgencia, porque los tiempos se nos están acabando. Se nos están acabando los tiempos. Entonces, aquí está, hermano, la meta, 120,000 evangelistas. ¿Y por qué está pasando desapercibido de nosotros esto la iglesia? Varias congregaciones grandes, hermano, de asambleas, hace muchos años, hace 20 años, querían levantar así un cuerpo poderoso de evangelismo. Y Asambleas de Dios fracasó en ese sentido, de levantar hoy un billón
Así se llama un billón. Y yo les dije, bueno, pues un billón, pues es nada más el tema. Entonces, está que la visión de levantar, de evangelizar. ¿A cuántos? Les dije. 1,000 millones. Jesús nos dice aquí en Mateo 24 que este evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra, dice, así nos dice, y después de esto el fin, va a ser proclamado, nada más hasta ahí, pero no de todos es la fe. Al menos, hermano, la iglesia está haciendo la obra de Jesús. ¿Sí me explico en esto? Pero no me está diciendo la Biblia, hermano, que van a ser salvos. Será predicada nada más para testimonio. Así me lo dice Jesús, para testimonio. Y después de esto el fin. Entonces, no quiere decir que el testificar en todo el mundo, todos van a ser salvos, ¿no? Es para testimonio. Esa es la desgracia. Pero muchas veces, la desgracia, fíjese, de testimoniar, pero muchas veces las iglesias no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor en aspectos de evangelismo. Eso es lo terrible para nosotros, ¿eh? Eso es lo que verdaderamente espanta. Porque no hay necesidad, hermano, de que usted y yo nos pongamos de acuerdo y salgamos a repartir. Siempre que salgo yo a la calle, hermano, me llevo mis evangelios o me llevo algunos folletos, y a los que voy encontrando y a los que me permiten hablarles, les hablo o les reparto. Entonces, hermano, aquí tenemos folletos y tenemos evangelios, tenemos Biblias, para que usted se cargue una Biblia o dos Biblias, o se cargue unos evangelios, o se cargue unos folletos. Ese es el aspecto, hermano, de llevar a cabo la obra. Ellos se están poniendo de acuerdo, hermano, para octubre, evangelizar toda la ciudad. ¿Se imagina? Haga de cuenta que nos formamos así en una línea, desde aquí donde empieza la ciudad, a cierta distancia cada uno de otro, o dos de a dos, y barrer, hermano, con toda la ciudad. Toda la ciudad así, barrerla, y repartir. Ese es el aspecto, hermano, que nosotros debemos de entender, ¿no? Ahí está la manifestación del anticristo, el rapto. Le dije, ya del rapto para nosotros acá, le dije, ya tenemos, hermano, los tiempos definidos y los tiempos exactos. Ya conocemos las fechas, aunque no conocemos las fechas. Puede ser que en el 2030 o en el 2032, pero si es, hermano, fíjese, si es, haga de cuenta, el 2033, por decirlo. ¿Por qué señalo siempre esta fecha? Ya se les olvidó. ¿Por qué señalo esta fecha? Por el Pentecostés. Se piensa o se calcula más o menos que en el 33, hermano, fue el Pentecostés. ¿Y cuáles son las características, hermano, en los avivamientos que ha sucedido desde el año 33 a nuestra fecha? Ha habido avivamientos. ¿Cuáles son las características de ese avivamiento? Dígamelo. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Esas son las características. Dígameles. ¿El qué? El hablar en lenguas. ¿Qué más? Las sanidades divinas. ¿Qué más? El aspecto profético. Esas son las mismas características, hermano, en todos los avivamientos, en toda la historia de la iglesia. Como que ahí nos dice la palabra, nos da un respiro, hermano, el Señor dentro de los tiempos. ¿Qué nos dice la palabra? Dentro, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívala, Señor, avívala, Señor. Levántala, Señor. Tráela, Señor. Tráela, ¿verdad? Levántanos, Señor. Y entonces acá vemos las batallas, hermano, y entonces ahí está la manifestación de Cristo, del anticristo, y ya después es la gran tribulación. En las primeras 14 juicios se le menciona la tribulación, pero en los sellos, hermano, en los sellos
se le nombra la gran tribulación. O sea, va en ascenso, hermano, los juicios van a ir en ascenso. Y le dije, hermano, tenemos las fechas exactas ya por la palabra de Dios. Por la palabra. Entonces, entendamos qué es lo que debemos nosotros de seguir adelante. Entonces, yo espero, hermano, estarme explicando, porque les dije, aquí hay muchos temas que casi nos tenemos que ir así, versículo por versículo. ¿Sí? Entonces, les decía, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo están las personas? ¿No te están aborreciendo, no te están odiando, hermano? Si usted les dice, oye, es que mira, Dios te ama, porque ahorita Dios te ama. Pero en la gran tribulación, en la tribulación es... Si no aceptas al Jesús, te mueres. Es casi lo mismo, ¿no? Como ponerles la pistola. Si no aceptas a Jesús, te vas a morir. Y ahora nosotros no. Les dije, hermano, la oración va a cambiar. Sí, vamos a decir, tú eres el soberano, tú eres el poderoso, tú eres compasivo, tú eres misericordioso, tú eres fiel, Señor. Ese es nuestro aspecto de oración, de exaltar la gloria del Señor y de hablar del amor de Dios. Y cada quien, pues ve a la sociedad, viven como quieren. A ver, sáquenlos ahí de sus borracheras, sáquenlos de su comodidad. Pues no se puede. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? La violencia se está abatiendo. La impunidad se está abatiendo sobre nuestra nación. Y esta nación puede ser ingobernable como la nación de Haití, donde la impunidad es terrible ahí. Entonces, ¿cómo vamos a recibir o cómo vamos a entender, hermano, cuando no hay un celo por la obra de Dios? Entonces, si no hay un celo por la obra de Dios, no hay liturgia en la iglesia cristiana. Estamos como los judíos, hermano, trabajando en la incredulidad. Fíjese nada más lo que estoy diciendo, trabajando, hermano, sin una liturgia, sin un orden, porque estamos hablando, hermano, del orden de la obra de Dios, el celo por la obra de Jehová de los ejércitos, así nos dice la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a ir entendiendo, hermano, la necedad del ser humano? ¿Cómo entender los sentidos espirituales, hermano, devastados o embotados? ¿Sí? Entonces, aquí están los dos testigos. Uno dice, bueno, pues, ¿qué necesidad, no? Decimos, la labor satánica aquí. Entonces, vemos, hermano, toda la relación y lo hermoso que está sucediendo. Entonces, ponga, hermano, o vamos a poner en esta mañana nuestra fe en Cristo. Dios, hermano, nos haga sentir una fe gloriosa y una fe poderosa. Después de estos 3 profetas potsexílicos que le dije a Ageo, Zacarías y Malaquías, son los 3 profetas que regresaron de Babilonia. ¿Quién regresó de Babilonia, hermano? ¿Qué hombres levantó Dios poderosamente? Después, hermano, después del cautiverio. ¿No se acuerdan? Daniel estuvo en Babilonia. Potsexílicos. ¿Qué hombres llamó? Esdras, Nehemías. Esdras y Nehemías. ¿A quién más, hermano? ¿Quién llegó? ¿Quién es Zorobabel? ¿No se acuerdan quién fue Zorobabel? El de la descendencia bendita, ¿no? La descendencia santa. Entonces, ¿qué significa un extranjero, hermano? ¿Sí? Significa la semilla de Babilonia, Zorobabel. Entonces está Esdras, Nehemías, que se levantan juntamente con los potsexílicos, y Zorobabel, hermano, ya regresa como gobernador. ¿Quién tenía ropas, hermano, de podredumbre, ropas míseras? ¿Quién? Josué. Yo creo que por eso te la sabes, ¿no? El tocayo. El sumo sacerdote, hermano, de ropas asquerosas, de ropas inútiles, de andrajos. Y era el sumo sacerdote. ¿Qué significan esas ropas? Podredumbre en su corazón. Eso fue lo que regresó de Babilonia. Una semilla de confusión, Zorobabel. Pero se levantaron poderosos Nehemías y Esdras.
Y se levantaron poderosos, hermanos, estos 3 profetas para restaurar a Israel. Entonces, ¿qué se puede hacer, hermano, hoy? Cuando la iglesia no discierne, hermano, nuestros últimos tiempos, cuando nos sumergimos con los borrachos, los incrédulos, cuando nos sumergimos, hermano, con los incrédulos, cuando nos sumergimos, sí, con todos estos, cuando nos sumergimos con los pederastas, cuando nos sumergimos, sí, con los adúlteros. Eso es, y ahí está la iglesia, ahí está. Pero no somos del mundo. Guárdalos, dice Jesús en Juan 17, guárdalos del mundo porque no son del mundo. Y entonces en este mundo es donde nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra. Pero como no hay un celo por la obra del Jehová de los ejércitos, no hay un orden, no hay liturgia. Y decimos, los judíos no tienen liturgia. Pues tampoco nosotros. Aunque digan que tengamos liturgia, que tengamos un orden por la obra. Entonces esto hay que tenerlo en nuestro corazón. Entonces tiene que haber, hermano, en nuestras vidas un nuevo renacer, un nuevo sentir, una nueva fe, ¿sí? Es como de un niño, como de un inocente. Ahí entendamos de pronto la expectativa que nos está dando la palabra de Dios. Entonces veamos, hermano, el aspecto de Dios y cómo poner la fe en Dios. Ahí están los evangelistas. Y el evangelio pues cae en una frivolidad humana, en una terquedad humana. ¿Dónde está la vida eterna, hermano? ¿Qué estamos vislumbrando nosotros de la vida eterna? Entonces, pues tenemos que salir, hermano, a donde está un mundo de aflicción, un mundo de perversión, un mundo de amargura. Y desde ahí, hermano, Cristo es lo que está haciendo, hermano. Entonces el Espíritu de Dios es lo que está haciendo en nosotros. Entonces veamos, hermano, la pasión por la obra. ¿Qué es lo que está escribiendo aquí? ¿Qué es lo que nos está dejando el mensaje aquí? Aquí estamos hablando del aspecto de la fe. Entonces medítelo, hermano, medítelo en su corazón y vea la urgencia que hay. Entonces tenemos que buscar de todo corazón al Señor. Y me buscaréis y me hallaréis o me encontraréis, porque me vas a buscar de todo vuestro corazón. De todo, hermano, de todo. Ahí está la norma, hermano, en base a la palabra de Dios, así con cuadritos y bolitas, o con peras, o con manzanas, o con palitos, hermano, para que nosotros entendamos. Fíjese cómo se están uniendo los salvos, ahí en donde dice rapto, cómo se están uniendo, ahí como si fuese una disyuntiva, pero se unen, se están uniendo los que son salvos, hermano, ya de las congregaciones, y los que van a ser salvos con respecto a este evangelista. 120 millones de evangelistas, 120, nada más de una organización que nació aquí en México, nada más, y que tienen, hermano, todo el dinero del mundo, lo tienen. Entonces, ¿por qué les digo? Dios usa a los honrados, con todos los millones del mundo, para llevar a cabo esto. Se necesita, ahora sí que todo el dinero del mundo, y todo ese dinero del mundo, hermano, Dios lo está supliendo para los honrados, nada más, para los que traen el celo de la obra de Dios, el celo de la obra de Dios en su corazón. Honramos, hermano, y damos la gloria, y damos la honra, y damos la alabanza y el honor en esta mañana. Que el Dios de amor, que el Dios de gracia, hermano, ponga en cada uno de nosotros el celo, la liturgia, el orden, hermano, el orden de la obra de Dios, que es el significado de esta palabra. Padre, imploramos, hermano, otra vez su perdón. Siempre hacemos lo mismo, hermano, implorar de su gracia, implorar de su perdón, implorar de su amor. Que la gloria y la majestad del que vive y del que reina por los siglos de los siglos venga sobre nuestras almas. Pon celos, el celo que hay en ti, el sentido de urgencia, hermano, que Dios tiene en su corazón, sentido de urgencia. Los tiempos se nos acaban, Señor, los días se nos acaban, pero esperamos, hermano,
en la gloria del Dios omnipotente, en la gloria del Dios de amor, en la gloria del Dios de poder, en la gloria del Dios de toda misericordia, Señor. Que tu amor venga, Señor, y que tu gracia nos alcance, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a llevar a cabo la obra, oh Dios, a llevarla a cabo, Señor. Oh Rey, para la honra, y la gloria, y la alabanza, y el honor, porque tú eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia, oh Señor. Gracias por el amor, Señor. Gracias por la bendición. Gracias, Señor, Padre, porque tú, Señor, estás poniendo en nuestro corazón, Señor, ese sentido, Señor, que hay en tu corazón, Señor, en tu alma. Tú lo transmites, oh Señor, como una carga pesada por la gloria de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, oh Señor. Tú eres grande, Padre, y tú eres digno de suprema adoración, Señor. Tú eres grande, Padre. Estamos en tus manos, Señor. En tus manos estamos, oh Señor. En tus manos de amor estamos, oh Señor. En tus manos de gloria, Padre. Oh Rey del cielo, hemos sentido muchas veces, Padre, que estamos solos, que somos insignificantes, oh Señor, para la obra, Padre, pero tú, Señor, estás levantando gente, Señor, con celo, gente, Señor, oh Padre, para darle, Señor, un lugar, celo, Señor, celo, Padre, en todas las cosas, oh Rey. A ti, oh Dios, glorificamos y a ti honramos y le damos la gloria a aquel Señor, hermano. Vamos a implorar de su perdón por la sangre, por la gloria de tanta apostasía, negligencia, oh Señor. Padre, a ti bendecimos y a ti adoramos, oh Señor, oh Rey de los cielos, porque tú eres Dios y porque tú eres grande y porque tú eres poderoso y porque tú eres santo, glorioso, compasivo y misericordioso y fiel. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria y alabanza y honor, Señor. Honra, gloria y poder, Señor. Honra, gloria y alabanza, oh Señor. Padre, ayúdanos a testificar primeramente antes que las palabras. Necesitamos, hermano, que nuestro testimonio sea poderoso, que la gente crea por nuestros actos, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de conducirnos. La gente va a creer, Señor, que tú eres poderoso, Señor, por nuestro comportamiento para con ellos, oh Señor, por nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos, Señor, por el carácter que expresamos, oh Señor, oh Rey, por el celo, Señor, que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre, porque tú eres grande y porque tú eres poderoso y tú eres glorioso, Señor. Padre, caiga el fuego de tu Espíritu, Señor. El fuego de tu Espíritu caiga, Señor. El fuego de tu amor caiga, Señor. La gloria de tu Espíritu caiga, Señor, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre del Dios de amor, en el nombre del Dios de gloria y del Dios de gracia y el Dios de redención, en el nombre de Jesucristo, desde ahora y para siempre. Tú eres bueno y tú eres grande, Señor, y tú eres poderoso y compasivo y misericordioso y fiel, desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano, que el Todopoderoso trate con cada uno de nosotros, oh Rey, como unas piezas únicas, hermano. Dele la importancia al Señor, hermano, que somos verdaderamente importantes para Él. Hay que sentirlo así, hermano. Usted es importante para la obra. Usted, hermano, puede hacer miles de cosas en base al poder del Espíritu de Dios en nuestros corazones, oh Señor, por quien vivimos y a quien amamos, oh Señor, desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Dios nos prospere. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.